Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, mucha lluvia. Este. Bueno. em, Bien, vos. ¿Cómo estás ya en Bahía Blanca? Ya te mandamos la lluvia acá. No, en realidad usualmente es al revés, viene de allá, ¿no? Todo. Este. Bueno, ya está el material de la clase de hoy ahí subido. Vamos a trabajar en principio con el texto de Javier Ariza, que es el que les voy a contar un poco. Y después el texto de Solocotzin. Con ese vamos a hacer una actividad, la actividad de cierre. Y después el de Rocha y Turbide. Ese lo vamos a dejar para la clase que viene porque es un texto que habla de escultura sonora, pero introduce la definición de instalación y otras cosas que por ahí la dejamos para la clase que viene. Así que vamos a empezar laburando con el texto de Javier Ariza, que es un texto cortito. En realidad es un capítulo de un libro. Eh, y después les voy a mostrar algunas obras. Ahí si quieren podemos hacer un recreíto en el medio. O sea, arranco con el texto de Javier, hacemos un recreíto de 15 minutos si quieren. Y después les muestro algunas obras y ahí, bueno, seguimos con la lectura del otro texto, hacemos una actividad de cierre y terminamos. ¿Les parece bien? Bueno, todavía no subí la clase del otro día. Ya la tengo, ya la subí a YouTube todo. Pero me falta. Nada, me falta subirla. Estaba ahí buscando en el campus cómo hacer para incrustar un video, para que no aparezca como el link. Pero. Pero bueno, ahí después a lo sumo, nada, cuando termino la clase o más tarde lo hago. Esta ya la estoy grabando, ¿sí? Bueno, no sé cómo le fue con el texto de la clase pasada, si pudieron hacer algo o pudieron leer, tuvieron tiempo, no sé si tuvieron tiempo, no sé cómo andan de tiempo, me imagino que están haciendo mil cosas, pero sí, bárbaro. Bueno, sí, sí, modificarlo un poco. Está bien. Bueno, está bien. Bueno, dale, entonces metámosle y les voy a compartir la pantalla. Dígame si se ve bien o se escucha bien. Voy a compartir el sonido también. Voy a presentar esto. ¿Se ve bien la presentación? Bueno. Bueno, entonces me interesaba traer este capítulo en particular de este libro de Javier Ariza, en realidad es un libro que ya tiene algunos años, es de 2003.
Javier Ariza es doctor en Bellas Artes, profesor de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Y primero este libro, nada, me parecía relevante porque se llama Las imágenes del sonido, una lectura plurisensorial en el arte del siglo XX. O sea, es relevante para el estudio de la escultura sonora. No hay mucha bibliografía en castellano de escultura sonora. Y si bien tiene algunos años, la verdad que está muy interesante. Y, y nada, o sea, está bueno porque propone como una lectura más interdisciplinar del arte en el siglo XX. em, Donde, bueno, en muchas partes hace como hincapié en que el sonido deja de ser solo como un fenómeno acústico para convertirse en materia plástica. Y analiza como las estrategias que articulan lo visual y lo sonoro. Y este capítulo en particular me parece interesante, además que porque es corto, pero dice cosas que están buenísimas, más allá de que sea cortito. Está bueno porque, no sé, como aporta como un marco así conceptual de la dimensión material del sonido. eh, y las implicancias que tiene poéticas y perceptivas. O sea, habla un poco empieza a hablar de la escultura cinética, después qué pasa cuando a la escultura le agregamos sonido, esta idea de que el sonido rodea al espectador y que la escultura se expande en el espacio, etcétera, etcétera. Entonces por eso me parecía interesante traerlo. Y él empieza diciendo, primero, como un poco resumen del capítulo y de intro, de que el movimiento, o sea, primero como que habla de la escultura cinética, ¿no? Y dice que el movimiento como introduce una dimensión temporal en la escultura, y eso lo que hace es ampliar su carácter tridimensional, ¿no? Entonces, ahí ¿qué pasa? Aparecen sonidos, y que pueden ser incidentales, que obligan como al artista a tomar ciertas decisiones sobre qué hacer con esos sonidos. O sea, si los ignora o los incorpora o los reduce, sería, ¿no? Y después dice que muchos artistas optan por integrar el sonido como parte del material de la obra. Llegando incluso a convertir la sonoridad en su rasgo principal, ¿no? Y entonces, eso es como una intro, y después, ya en el capítulo, lo que dice es que la escultura móvil o la escultura cinética, como por ejemplo podríamos pensarnos en un móvil de Kadler, o esa escultura de Theo Jensen, que es un escultor holandés, que es una escultura que se mueve con el viento. Se consigue como una estructura que es tridimensional, capaz de traducir códigos musicales en visuales, ¿no? O sea, como una especie de música visual. ¿Por qué? Porque obviamente, bueno, la música en esencia es variación, repetición, ¿no? Y justamente el movimiento lo que añade es eso, como una dimensión temporal, y añade, si añade tiempo, es repetición, variación, patrones, ¿no? Que es algo propio del lenguaje musical. Ritmo, ¿no? Entonces lo que dice es que la escultura deja de ser como un objeto inerte y se convierte como en algo, una experiencia más dinámica, ¿no? Que involucra como múltiples sentidos. Y esto justamente lo que hace es impulsar como una renovación de la escultura, como que se expande en el espacio, ¿no? Ahí podríamos pensar en la escultura en el campo expandido, si bien Rosalind Krauss no hablaba de la escultura sonora, sí hablaba de esta idea por eso me parecía importante en la primera clase hablar de esta idea de expansión. El sonido viene como a expandir, además de incorporar la dimensión temporal, bueno, expande la escultura en el espacio, ¿no? Y esto lo que hace es que, digamos, la consecuencia de esto es que transforma o afecta la percepción del espectador. Entonces, como que lo invita a una experiencia más activa y más multisensorial, si querés, ¿no? Y además esta idea de añadir sonido a la escultura hace que
el espectador pueda percibir la escultura antes de verla, ¿sí? Y ahí como que ya entramos en el campo de la escultura sonora, ¿no? Entonces se empieza hablando como de la escultura cinética, que es como una especie de... Sí, no es sonora porque no suena, pero es como una especie de música visual, si querés, porque añade esta dimensión temporal y la idea de ritmo, repetición, variación. Y después sí, ¿qué pasa cuando a la escultura le incorporamos sonido? Sería, ¿no? Entonces, es fuerte esta idea de que la escultura pasa a ser de un objeto fijo a un proceso, algo que es como que se transforma, ¿no? Como una forma variable en el espacio sería, ¿no? También uno podría pensar, si pensás en la forma musical también, es algo que transcurre en el tiempo y que se da, bueno, a partir de las... se compone nada, se construye a partir del ritmo, de la variación, es decir, cómo creo forma en el tiempo con la música. Bueno, juntamente porque a través de la variación, del ritmo, bueno, etcétera. Hay muchos otros factores que entran en juego, ¿no? Y en ese sentido, bueno, justamente esta idea es fuerte, ¿no? De que la obra envuelve al espectador cuando le añades sonido a la escultura, ¿sí? Que la percepción se vuelve descentrada o plurisensorial, ¿no? Y acá está esta idea, volvemos a la idea de que tenía Krauss, ¿no? La escultura descentrada, como que pierde su lugar, esto que decía Krauss, de que la escultura pierde su lugar, la condición negativa de la escultura, ¿no? Digamos, el oyente, al añadirle sonido a la escultura, el oyente está rodeado por la escultura, entonces aparece esta plurisensorialidad, y a su vez, ¿dónde está la escultura? ¿Está en el objeto o está en el espacio? ¿No? Como que en ese sentido es descentrada. Y también esta idea de, bueno, si es una música visual, si querés, ya obviamente añadiendo el sonido de la escultura, es como una forma que se despliega en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y esa expansión se da a través del sonido. Que primariamente la escultura cinética es a través del movimiento, ¿no? Puro movimiento. Una vez que se le añade sonido, bueno, ya el sonido ocupa un volumen en el espacio. E inclusive podríamos pensar en una escultura sonora como que sea puro sonido. O sea, que no haya un objeto, ¿no? Y ahí queda como bien descentrada, como dónde está la escultura, ¿no? Y hay un montón de obras que plantean esa idea. Que casualmente viene de muchos artistas que son arquitectos o arquitectas, ¿sí? Plantean esta idea de esculpir o crear espacio a partir del sonido, ¿no? Y me interesaba traer esta primero, así como después vamos a ver varias obras, pero esta obra de Hannah Winderen, que es una artista creo que de Noruega, que se llama Underwater, que lo que hace es una obra que se basa en grabaciones que ella hace con hidrófonos en distintos entornos submarinos, ¿sí? De hecho ahí la vemos grabando con un hidrófono, que es un micrófono que puede grabar abajo del mar o del agua. Y la idea de ella es como revelar, como esta idea que veíamos en el texto de Lamotte, ¿no? Que era como el arte como presentifica, ¿no? Como lo que ella busca es revelar un mundo acústico que es inaudible para nosotros, ¿sí? O sea, algo que está ahí pero que no lo escuchamos, salvo que justamente grabes con un hidrófono, ¿no? Y entonces lo que ella hace es graba los sonidos submarinos, digamos, de fauna, de corrientes, de fenómenos naturales, los amplifica y los espacializa en otro espacio, ¿sí? Como vemos ahí en esa foto, que está como el espacio de la instalación.
Ahí hay como varios asientos y hay todo un sistema multicanal, digamos. Y de esa manera vos te sentás ahí y podés escuchar el ecosistema, digamos. Acá hay un pequeño videito. Sí, sí. Ah, sí, sí, hay. Sí, sí. En el sitio de ella, después se los comparto. Este, escuchemos un poquito esto. Ah, dígame si se escucha. Ah, perdón, perdón, porque justo de esta obra no encontré. Esta es de otra obra de ella, porque quise buscar quise buscar un video y no encontré. Esta es de otra obra de ella, que es un poco la misma idea. Son sonidos naturales que trae a otro espacio y uno los puede escuchar con auriculares. ¿Sí? ¿Se escucha el sonido? Vamos a ver si. En un momento. Bueno, en general es un poco eh, es una obra muy parecida, digamos. Hay cosas. Yo quería traer un video en Vimeo. Y es más, creo que en YouTube tampoco hay. Pero después en el sitio de ella podemos escuchar un poco de las grabaciones que hizo abajo del agua. Pero bueno, me interesaba traer esta obra justamente como idea de esta como percepción descentrada, ¿no? Eh, y de la obra que envuelve al espectador, ¿no? Que uno, bueno, te sentás ahí y el sistema multicanal te envuelve y te rodea y tampoco hay un objeto, sino que el objeto en realidad es... vos estás ahí, el sonido te rodea, pero ¿dónde está la escultura? ¿O cuál sería la obra? Bueno, la obra o el objeto, si querés, son las grabaciones que ella hace con los hidrófonos. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco como un ejemplo paradigmático de eso que cuenta Arisa, digamos. Eh, en realidad, no, percepción plurisensorial se refiere sería multisensorial, ¿no? Que vos podés, yo creo que la percepción multisensorial es como una consecuencia de la percepción descentrada, porque es como que la obra te rodea. Entonces vos empezás, si fuera una escultura tradicional, vos ves el objeto y para descubrirla, tenés que rodearla, si querés, ¿no? Lo mismo que un cuadro, cuando mirás un cuadro, te puedes acercar, alejar, etcétera. Podés prestar más atención en una figura más que en otra. En cambio, el sonido ya te agrega hasta como añadir sonido, te agrega como esta nueva dimensión temporal, en donde vos no solamente podés eh, ver la obra, si es que hay un objeto físico, sino que podés escucharla e incluso sentirla con el cuerpo. En ese sentido es plurisensorial o multisensorial. Pero creo que es una consecuencia del descentramiento de la escultura. ¿No? Como que ya no. Eso, como que no hay un objeto fijo, físico, donde vos mirás, te parás, mirás. Sino que podés sentirla, podés. Incluso tocarla. Después vamos a ver un ejemplo de una obra que vos podés tocar, que es como un sensor.
y que eso se traduce en sonidos, etcétera. No sé si se entendió la diferencia. ¿Sí? Sí, sí, tal cual. Sí, sí. Eh, y, y bueno, después, siguiendo con el artículo, em, él lo que dice es que la escultura sonora pone como en juego la relación entre la materia visible e invisible, ¿no? Lo que sería la materia visible es como el objeto físico y la materia invisible sería como el sonido. O sea, el sonido es como inmaterial, ¿no? Y que al integrarse a la escultura o ser parte del material escultórico, eso lo que permite es desmaterializar la obra. ¿Sí? Em, Esta idea de desmaterializar la obra, esa idea, él se está refiriendo a las esculturas de sonido. ¿Sí? Que hay, como dije antes, hay varios artistas que plantean esta idea de que la escultura sea el sonido puro, o sea, el sonido como material escultórico. ¿Sí? Y en ese sentido como que la desmaterializa, como que no necesariamente hay un objeto físico como en la obra de Hanna, ¿no? Que es como simplemente un sistema de parlantes. Entonces es como que de alguna manera vos estás inmerso en los sonidos del océano o estás en el océano. Es decir, la materia ahí es el sonido, la materia no está ahí, la materia real, quiero decir, ¿no? Eh, pero después dice que a la vez la propia materia puede sugerir o evocar sonido, ¿no? Eso sería como la dimensión sinestésica o poética. Entonces tenemos las obras que son como donde el sonido es pura escultura y no necesariamente hay un objeto físico, en ese sentido desmaterializa la obra, pero también una escultura puede sugerir o evocar sonido. Ahora vamos a ver un ejemplo, que sería como una dimensión más sinestésica, ¿no? Que combina múltiples sentidos. Es decir, que con la idea de que puedo ver un sonido, ¿no? Eh, o puedo escuchar una imagen, en ese sentido de sinestesia. O si no, la otra opción es que la escultura funcione directamente como soporte o instrumento, en el caso de las esculturas instrumentales, ¿no? O sea, donde la escultura es el propio generador, sería. Después cuando en otra, después de la pausa que hagamos, eh, ahí vamos a ver algunos ejemplos y vamos a... Nada, voy a hablar un poco de esta idea de... o sea, vamos a hablar directamente de esculturas instrumentales, ¿sí? Entonces, él plantea como estas tres... nada, esta idea de la obra es el sonido, la escultura es el sonido, es decir, no hay un objeto físico, o la materia puede sugerir o evocar sonido, o directamente es el soporte que genera el sonido, ¿no? Eh, y él en este último caso habla directamente de obras que incorporan dispositivos tipo grabadores, reproductores, parlantes, giradiscos, ¿sí? Que hay un montón de obras que hacen eso, que la escultura es, por ejemplo, una serie de parlantes, o bocinas, como la obra que vimos de la chilena la clase pasada, ¿no? Eso sería como un ejemplo de una escultura que es que funciona como soporte o instrumento. Es decir, ahí están, vos ves las bocinas de los parlantes. Pero bueno, también podrían ser, no sé, grabadores o giradiscos, ¿no? Es decir, el objeto escultórico coincide con el sistema que produce el sonido. Pero también podría ser una escultura instrumental, en el sentido como si fuera un instrumento musical, ¿no? O sea, el instrumento es el generador. Eh, y en el caso de esta idea de que la materia
puede sugerir o evocar sonido. Me parece que esta obra es interesante, que es una obra de Simone, que tiene un montón de obras que más o menos siempre el concepto es muy parecido, que es un artista suizo, que lo que hace es eh, usa muchos motores, esos que ven ahí son todos motorcitos, que lo que hacen es golpear bolitas de algodón contra un tanque. Eso es un tanque metálico. Y bueno, eso lo que genera es, como ahora lo van a escuchar, como un sonido constante y envolvente, digamos, ¿no? Y de alguna manera es como lo que dice Ariza, de que de una obra que funciona como de manera como que evoca o sugiere, ¿no? De manera poética. Si bien los materiales que generan el sonido son esos, o sea, es la bolita de algodón golpeando contra el tanque con accionada con el motorcito, eh, de alguna manera te hace imaginar el sonido antes de escucharlo. O sea, lo que ves de alguna manera ya te hace imaginar lo que va a sonar. Vos ves todas esas bolitas golpeando antes de escucharlo, medio que ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Como que o sea, vos lo que ves es repetición, vibración, choque, ¿sí? Es como... Y eso ya intuís que te va a producir como una especie de murmullo, ¿no? Entonces, en ese sentido funciona como en un sentido sinestésico, ¿no? O sea, la materia que está ahí, esos motorcitos con esas bolitas, no solamente te produce el sonido, sino que te lo sugiere visualmente. O sea, yo veo eso y digo, esto va a sonar así, ¿sí? Este, Acá hay un videito. Bueno, en general las obras de él son casi todas muy parecidas. Después hay algunas que son... hay un montón de videos en YouTube. Después hay unas que son con unas cajas que también se mueven con motores y se van golpeando entre ellas. Este, Casi todas las obras trabajan más o menos ese concepto. Y después la otra obra que me parecía interesante, que en este caso la traigo para ejemplificar esto que le decía de la escultura como soporte, ¿no? O sea, la escultura es el soporte o el instrumento en sí. En este caso, esta obra, que es de esta artista griega, este, que se llama eh, Marianti Papalexandri, es una artista griega. Se llama Speaking of Membranes y es, nada, básicamente son esos parlantitos que cuelgan, ¿sí? Con un hilo de nylon. Esos hilos están conectados como a un motor, ¿sí? Que genera como fricción sobre la membrana del parlante, y eso lo que produce son los sonidos a partir de las micro variaciones de tensión y movimiento que se generan por los hilos, digamos. Lo interesante de esta obra es que es el propio sistema físico el que genera el sonido, ¿no? O sea, el roce del hilo con la membrana y el motorcito, ¿no? Ese mecanismo es lo que es el propio sistema físico que genera el sonido. O sea que la obra es simultáneamente estructura escultórica, fuente y el instrumento, ¿sí? Eh, y por otro lado, también es interesante que los parlantitos esos dejan como de alguna manera de ser reproductores, porque es puramente mecánico el, el movimiento, y son cuerpos vibrantes activos, digamos, ¿no? O sea, son como... Es el parlante siendo... El parlantito siendo objeto artístico, más allá de su función tradicional, digamos, ¿no? Acá hay un videito.
Bueno, está sobre un... Fíjense que está instalada... es nada, parece como una iglesia. Este... O sea, es un lugar bien reverberante. Y ese repiqueteo que se escucha es... son esas rueditas, ven acá, que tiene como unas rueditas. El hilo de nylon está enganchado en unas rueditas que genera como una fricción. Y esa fricción como que hace como si fuera el mecanismo del violín, del arco que frota el violín. Genera como una fricción en unas rueditas y los parlantes lo que hacen es amplificar ese repiqueteo, digamos, ¿no? Pero es puramente mecánico el ruido ese que genera. Este, ¿se vio? ¿Se escuchó más o menos? Ah, mira, qué raro. Este, ¿Por qué no lo pudiste escuchar? No, ah, qué raro. Pero el resto sí, ¿no? Ah, ah. Sí, sí. Bueno. Ah. No, sí se escucha ahí como una voz, pero ahora ya no. Bueno, y después Javier sigue eh, y, bueno, un poco explica que desde los años 30, con el desarrollo del amplificador, el parlante y las técnicas de grabación, eh, esto como que permitió crear obras centradas en el sonido, ¿no? Es decir, en donde el sonido es la obra. Justamente con las técnicas de grabación y reproducción. Por ejemplo, bueno, más adelante con Jaffer y la música concreta, ¿no? El cortado y pegado de cinta. Y antes, este, em, y ya a mediados del siglo pasado, la incorporación de justamente estos dispositivos en la escultura, como el ejemplo que vimos recién, ¿no? Del parlante o el ampli como parte de la escultura sonora. Eso lo que hizo fue impulsar la evolución de la escultura cinética, integrando el ruido, por ejemplo, como justamente con la obra que vimos recién. A veces la palabra o la música, ¿sí? Si son sonidos pregrabados, como materiales artísticos. Es decir, ahí se da un cambio con las técnicas de grabación y reproducción, justamente por los avances tecnológicos, de que el sonido, al ser grabado, eh, se vuelve un objeto manipulable, ¿sí? Y más adelante ya se crean obras, que son los comienzos de la música electroacústica, con el cortado y pegado de cinta, ¿no? Este, pero eso cambia radicalmente digamos, lo que era la música antes y después de eso, ¿no? Se da un cambio radical. Este, o sea, el sonido deja de ser efímero, no sé, uno antes tenía que ir a no sé, un concierto y antes de las técnicas de grabación y reproducción, después se graba, se reproduce, vos grabás, si puedes grabar y puedes reproducir en otro lado, de alguna manera puedes manipular eh, el sonido y después eso se vuelve como un objeto artístico en sí, ¿no? Eh, y esto es lo que, bueno, él llama subversión de los medios de reproducción. O sea, dice que se produce una subversión de los medios de reproducción. Es decir, los instrumentos se dejan de usar de forma tradicional. El ejemplo más concreto es el tocadiscos, ¿sí?
O sea, el tocadiscos se usaba para escuchar discos, para reproducir discos, pero después el tocadiscos se usa para hacer scratching, por ejemplo, ¿sí? Y eso ya es un material que se puede usar, no sé, que se usa mucho en el hip hop, en el rap, ¿sí? O sea, el hecho de hacer scratch, generar ruido con el disco, es de alguna manera decir, bueno, es a lo que se refiere Javier Ariza con lo que dice la subversión de los medios de reproducción. O sea, el instrumento se deja de usar de forma tradicional y se transforma en un objeto manipulado, ¿no? Y eso te genera nuevos códigos visuales y sonoros. Eh, y esa transformación, que a veces es mediante su destrucción o alteración, da lugar a nuevos dispositivos, ¿no? Y a una estética donde la fuente sonora ya se convierte en obra, ¿sí? Eh, y este concepto es importante para la escultura sonora y sobre todo para la lutería experimental, ¿no? Que, bueno, hay muchísimos ejemplos de instrumentos tipo de lutería experimental, donde, bueno, aparecen combinados muchas fuentes, ¿no? En un solo instrumento aparecen combinadas muchas fuentes o nuevos materiales, este, e incluso los instrumentos las esculturas que usan parlantes, etcétera, o amplificadores, como la que vimos antes, ¿sí? Este, y después él hace como da como una definición de lo que es la escultura sonora, eh, y dice que se puede definir como un objeto artístico capaz de producir o emitir un sonido. Da esa simple definición. Y después hace como una clasificación entre las esculturas latentes, que son las que tienen una capacidad potencial de producir sonido, pero requieren algún tipo de intervención que puede ser humana, natural, por ejemplo como el viento o el agua, que después vamos a ver algunos ejemplos. Y lo que pasa ahí es que el resultado es impredecible, ¿sí? Después habla de las esculturas sonoras activas, que son las que generan sonido de forma autónoma, que puede ser, por ejemplo, mediante dispositivos mecánicos o electrónicos integrados, ¿sí? Y ahí, bueno, obviamente que los sonidos pueden estar programados, pregrabados o surgir del propio funcionamiento del sistema, ¿no? Como la escultura de los parlantitos que vimos recién. Y después habla de las esculturas sonoras interactivas, que son las que ya responden a estímulos externos, ¿no? Por ejemplo, las que incorporan sensores, como la obra que vimos, la escultura que vimos de la chilena, la clase pasada. Es decir, que yo no tengo que interactuar con la escultura, no, o sea, no tengo que tocarla directamente, sino que funciona de manera autónoma y genera como una interacción entre la obra y el espectador, ¿sí? Entonces, bueno, en definitiva, da esa definición y propone esta clasificación que después Manuel Rocha Iturbide, en ese otro artículo que por ahí vamos a ver la clase que viene, también propone da una definición de la escultura sonora y propone como una clasificación alternativa. Pero en principio para Javier Ariza las esculturas sonoras se pueden dividir en estas tres categorías, ¿no? O sea, latente, que tiene potencial para producir sonido, pero tengo que intervenirla para que suene. Por ejemplo, una arpa eólica, ¿sí? La puedo intervenir yo, o el viento, o el agua, etc. Las que son activas, o sea, las que emiten o generan sonido de forma autónoma, que pueden ser por dispositivos electrónicos o mecánicos, como la obra que vimos recién,
y las que son interactivas, o sea, las que tienen algún tipo de sensado, ¿no? Por ejemplo, no sé, un sensor de presión o un sensor de distancia, etcétera, etcétera. Eh, sí, se escucha, se escucha. No, en realidad sí, hay una definición. La escultura sonora es un objeto artístico, o sea, es algo que puede estar en un museo si querés. Eh, por ejemplo, hay unas esculturas de François y Bernard Bachet que son como pioneros de la escultura sonora, que ellos eran unas esculturas que combinaban cuerdas con, tenían múltiples fuentes, digamos, y ellos concebían sus obras para, por un lado, para ser expuestas en un museo, y se llamaban escultura, y si eran concebidas para tocar música, se llamaban estructuras, por ejemplo. Em, pero sí, la escultura es algo que puede estar en un museo. ¿Cómo? Sí. Sí, la más famosa es el cristal Bayet, que es con vidrio. Este, son plaquitas de vidrio que están acopladas como a un resonador y eso se toca como si fuera que estás tocando una copa con... Te mojas el dedo y tocas una copa de vino. Sí, no, en realidad son unas varillas de vidrio que están... que son de diferentes tamaños y vos te mojas los dedos y tocas... Bueno, hay un montón de videos donde tocan un montón de, no sé, obras de Bach, con la... Y es todo puramente acústico. Y eso, claro, eso tranquilamente podría estar exhibido en un museo, porque eso en sí es un objeto artístico, ¿no? Eh, en cambio, un instrumento, eso podría funcionar como un instrumento, de hecho es un instrumento musical, porque sirve para hacer música, pero por ejemplo, no sé, de repente un violín es algo que tiene una función muy específica y tal vez no lo ves exhibido como un objeto artístico en un museo. Salvo que sea, no sé, en general no te cruzas con muchos instrumentos musicales, salvo que sea el museo, un museo de instrumentos que hay, digamos. Este, pero esa es lo que diferencia un instrumento musical. Cuando uno dice instrumento musical es algo más tradicional, instrumento tradicional. Este, un instrumento tradicional, digamos. Un instrumento que puede ser un caño, puede ser una madera, puede ser una guitarra. Este, en cambio, una escultura ya es algo que tiene como esa doble función, ¿no? De objeto artístico y de instrumento musical. Que también podría no ser un instrumento musical, porque podría no usarse para hacer música. Este, ¿No? Un instrumento musical lo usas para hacer música. Como que tiene esa función ya predefinida, digamos. No sé si se entiende un poco la diferencia. Claro. Sí, en la función tal cual y también, bueno, hay como una historia detrás, ¿no? Como, bueno, los instrumentos musicales depende de la familia, bueno, vienen de, qué sé yo, de larga data, digamos, eh, pero, pero bueno, la escultura sonora en realidad como categoría estética eh, nació en el siglo pasado, digamos. Instrumentos musicales vienen de, qué sé yo, siglos. Este, en cambio, escultura sonora, se empezó a hablar de escultura sonora recién
a mediados del siglo pasado. No es como que es una categoría muy nueva. Sí, claro. Sí, sí. Sí, ahora en un ratito vamos a hablar un poco del origen. Por ejemplo, uno podría pensar en un arpa eólica como... La arpa eólica, hay dibujos del siglo XVI, XV, pero en ese momento no se pensaba la arpa eólica como una escultura sonora, es una categoría nueva. Justamente porque no se hablaba, la categoría de arte sonoro no es una categoría del siglo pasado. Este, bueno, bueno, y un poco para poner un ejemplo de una escultura emisora de sonido y interactiva, nada, quería traer esta obra de que se llama Engraving Sound de Tania Candiani, que es una artista mexicana, eh, que es interesante porque es, nada, lo que hace es transformar grabados en placas, son unas placas de cobre, ¿sí? Que tienen como unos surcos. Y esos surcos es como una especie de vinilo, digamos, donde yo veo los surcos directamente. Y esos surcos son como leídos, como justamente como si fuera un disco de vinilo, con un sistema de sintetizadores. Y eso como genera como sonido a partir de esa inscripción material. Es como un mecanismo que lee esos surcos y eso se traduce en sonido, básicamente, a través de un sistema de sintetizadores. Este, es decir que, nada, esto funciona como un lindo ejemplo de una escultura emisora, ¿sí? Emisora. De hecho, ves las bocinas ahí, ¿no? Eh, y los dibujos que están atrás son las distintas placas de cobre, ¿sí? Bueno, ahí se ve como un detalle de una de las placas de cobre. Esto tenemos un videito acá. Acá explica un poco más o menos en qué consiste. Bueno, eso de alguna manera funciona como el propio, esos motorcitos que leen las placas, los surcos de las placas. Eso es como funciona como una especie de fuente de los sintetizadores. Entonces vos después podés como manipular los parámetros del sintetizador, como está haciendo ahí la propia artista. Y bueno, de esa manera modificás, por ejemplo, los filtros, la modulación del sinte. Eso funciona como una especie de fuente, digamos, ¿no? De fuente del sintetizador. Me parece un lindo ejemplo de una escultura emisora, ¿sí? Este, y después está esta obra que
también me parece un ejemplo paradigmático de una escultura ya no emisora, sino interactiva, ¿sí? Que se llama Acoustic Fossil, es de un artista colombiano que se llama Santiago Reyes Villaveses, que la idea es transformar como el espacio en una cámara de resonancia, como si fuera la forma de un oído. De hecho, ese objeto que vemos, eh, que ya es algo físico, que a su vez es interactivo, tiene como la forma de la cóclea, si querés. Y, y a su vez es táctil. Ahí hay un sistema de sonido, ¿no? Y ese objeto funciona como una especie así, como una interfaz táctil que, nada, vos te acercás, tocas la interfaz y podés modificar en tiempo real lo que escuchás, digamos. Este, y bueno, me parecía un lindo ejemplo de una obra donde, bueno, el sonido no es fijo ni autónomo, sino que responde a los estímulos del espectador con el contacto directo, ¿sí? Pero inclusive sin contacto directo también funciona porque tiene como sensores que, que lo que hacen es traducir la interacción del público este, en variaciones sonoras. Esto también hay un video. Bueno, esas cosas que estamos escuchando en realidad son grabaciones de sonidos ambientales o de ecosistemas y también hay bastante de síntesis ahí, ¿no? O sea, son sonidos pregrabados o sintetizados, no hay nada generado en tiempo real. Sí, la transformación de esos sonidos está dada por el sensado, sensores de proximidad y, y por el propio tacto del espectador, del visitante, el oyente, con la escultura esa. Me parece un lindo ejemplo de escultura interactiva. Y también es interesante acá de ver que acá sí tenemos un objeto físico, ¿no? O sea, tenés un sistema de parlantes, pero tenés un objeto. Entonces ahí el sonido te rodea, pero vos también rodeas a la escultura. Es decir, que acá hay como una idea de plurisensorialidad o multisensorialidad. Este, esta, ¿sabes qué? Creo que es, no sé si, creo que es bronce o, no sé si es, sí, ¿sabes que no estoy seguro? Pero sí, pinta que es un moldeado, sí, pero no estoy seguro, ¿eh? Tendríamos que chequear en la web. Sí. Ah, acá, a ver. Sí,
Sí. Mm, sí. No, totalmente, sí, no. Como toda clasificación es algo. No es algo fijo. Porque podés tener híbridos. De hecho, la hibridación es lo que caracteriza el arte sonoro. Este, y es un poco lo que plantea Rosalind Krauss en el artículo este que habíamos visto en la clase pasada, que, que ella plantea como nuevas categorías, pero que tampoco lo plantea como algo, o sea, si bien ella viene del campo del estructuralismo, no lo plantea como algo fijo, sino que bueno, aparecen estas categorías expandidas, pero a veces se dan hibridaciones, digamos, ¿no? Porque esa es una característica del arte sonoro. Este, sí, 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 me acuerdo de tu caso. Sí. Estaba buscando acá si dice el material de la escultura, pero no lo estoy encontrando. Mm, sí. Bueno, después les busco ese dato. Em, ¿Qué les parece si hacemos unos 10-15 minutos para ir al baño o lo que sea y volvemos? Y yo calculo que podemos hacer que son las 6, eh, más o menos a las 8 y algo. Ah, bien, bien. Sí, yo creo que más o menos por ahí. Este, si quieren hacemos un recreito mínimo 10-15 minutos y seguimos la segunda parte y después hacemos como una actividad de cierre. Sí, yo calculo que a las 8 por ahí ya, alrededor de las 8 podemos terminar. ¿Les parece que hacemos? ¿10 minutos o...? Bueno, perfecto, nos vemos en 10 entonces.